Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de ¿Qué dice Dios? Seguimos estudiando y aprendiendo lo que dice Dios en el Apocalipsis o de los tiempos finales. Estamos en tiempos muy interesantes. El viernes pasado, no sé si usted estuvo al día con las noticias, pero el presidente de los Estados Unidos autorizó que las iglesias se podían reunir. Fue una orden ejecutiva, obviamente su autoridad está por encima de cualquier otra autoridad en el país en ese sentido. Pero fue challenge o desafiado por una corte aquí en California. Es una corte liberal y ellos dieron lugar al gobernador en lugar de al presidente, entonces hubo que cancelar los servicios a última hora. Pero bueno, Dios usó la ocasión, algunos miembros decidieron todavía venir y congregarse, fue de mucha bendición. No lo hicimos con esa intención, yo creo que Dios lo quiso hacer así. Y el punto es que la iglesia respondió a lo que Dios quería hacer. Dios abrió una ventana allí y fue de mucha bendición podernos reunir, participar, aunque era un grupo pequeño, pero es maravilloso, les puedo decir que es maravilloso la experiencia de compartir con los hermanos en la fe. Es algo incomparable. Lo puedo afirmar con plenitud, con plena claridad. Es algo que Dios diseñó para que vivamos así. Él quiere que vivamos así, que nos congreguemos así en la iglesia. El que es creyente debe buscar a sus hermanos en la fe, tener comunión con ellos, orar con ellos, participar junto con ellos de la cena del Señor, adorar a Dios juntos. Ese es el diseño de Dios. Dios nos llama a tener comunión. El mundo nos está llamando a tener excomunión. Nos llama a estar afuera, el Señor nos llama a estar adentro relacionados unos con otros. Y esta gripa la están usando para controlar con el temor a las personas, pero bueno, yo creo que estudiar el libro de Apocalipsis debe ayudarnos a entender lo que Dios dice y no vivir y no actuar y no decidir bajo el temor, sino bajo la confianza, bajo la paz, la libertad. La palabra afirma que Dios nos ha dado libertad, inclusive del temor a la muerte. Entonces, vivir con temor a la muerte y así tomar las decisiones, pues ¿qué vida es esa? La vida que Dios nos ha dado para que la vivamos para Él en la libertad que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 1 de nuevo. Hay partes del libro donde no vamos a ir no vamos a cubrir un verso por reunión. Vamos a cubrir secciones más amplias. Pero aquí al principio es necesario ir despacio porque estamos viendo el fundamento que sostiene todo lo que es dicho aquí. Entonces es muy importante, esta parte es muy importante. Entonces vamos a ver un resumen que preparé acerca de los versos 1 hasta el 16. Vimos el tema del libro en los versos 7 al 8. Voy a estar leyendo rápidamente aquí de mi Biblia. Dice, aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Después en los versos 9 al 11 tenemos la comisión. Entonces aquí tenemos el tema. Después tenemos la comisión. La comisión es cuando el Señor le dice, escribe el libro, ¿sí? Que lo escriba y se lo dé a las 7 iglesias del Apocalipsis o las 7 iglesias de Asia Menor. Después en los versos 12 al 16, Jesucristo es presentado como la fuente de la comisión o el que está dando la visión completa, la profecía para que Juan la escriba. Y Juan lo que hace es que empieza a describir lo que vio. Entonces en el verso 12 dice que vio 7 candelabros de oro, ya vimos que representan a la iglesia. En el verso 13, la primera parte, dice que en medio de los candelabros de oro se pasea uno como hijo de hombre. Hijo de hombre está hablando de la deidad del Señor Jesucristo, está presentando a Jesucristo glorificado y empieza a hablar acerca de sus vestiduras, la túnica que lleva, el cinto de oro,
las características que describe de él: su cabeza, sus ojos, sus pies, su mano derecha. Hasta allí vimos. La cabeza habla que tiene cabello blanco, está hablando de la pureza del Señor, Él así purifica a su iglesia. Sus ojos dice que son como llamas de fuego, está hablando de que Él ve todo, su omnisciencia. Sus pies como bronce bruñido, refulgente, está hablando de Él como juez. Él es juez y empieza su juicio sobre su iglesia. Empieza por casa y vemos también que Él juzga a las naciones. Después del capítulo 3, entramos en el 4, 5, en el 6, empieza el juicio sobre las naciones en Apocalipsis 6. Y después habla de su mano derecha, pero no describe la mano derecha, sino que dice lo que tiene en la mano derecha, que son las 7 estrellas. Las 7 estrellas, el Señor mismo le explica a Juan en el verso 20, que son los ángeles de las 7 iglesias. Y estos ángeles vimos que se refiere a mensajeros. Entonces se está refiriendo al pastor encargado en cada iglesia que recibe la carta para que la lea a su iglesia, comunique el mensaje. Y hoy nos movemos a la boca del Señor. Estamos aquí. Juan pasa a describir la boca y el rostro del Señor. En la boca, en realidad no describe la boca, sino lo que sale de la boca del Señor. Y su rostro sí lo describe parecido como el sol. Pero vamos ahora a la boca, ¿sí? ¿Qué es lo que dice de la boca? Entonces vamos a buscar aquí el texto que estamos usando. Me muevo un poquito aquí para ver diferente esto. Ok, ahí está. Entonces, estamos aquí en el capítulo 1, en el verso 16. Es allí donde hemos visto. Ya vimos la mano derecha, las 7 estrellas. Ahora dice de su boca. Entonces está hablando que en su boca él sale como una espada de 2 filos. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Entonces vamos a ver por qué está hablando así. Dice que una espada aguda de 2 filos. Esa espada aguda de 2 filos que está describiendo a Juan aquí. Esa espada es la espada larga que usaban los soldados romanos. Los soldados romanos tenían 2 tipos de espada. Una espada corta para una pelea cuerpo a cuerpo, es la que Pablo describe cuando habla de tomar la armadura celestial en Efesios capítulo 6. Pero esta palabra espada en griego está hablando de la espada larga que tiene 2 filos, ¿sí? Y era la espada que era más devastadora, cuando penetraba hacía muchísimo daño. Pero lo que está, acuérdese, son símbolos. Obviamente no va a salir una espada literalmente de la boca del Señor Jesucristo. Pero lo que está hablando es que el Señor Jesucristo, Él defiende a su iglesia. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder y Él tiene la capacidad para herir a los enemigos de la iglesia, a los que están adentro de la iglesia y a los que están afuera de la iglesia también. En Apocalipsis 2:12 y Apocalipsis 2:16, a ver si lo puse aquí o no. Bueno, lo podemos mover aquí. Apocalipsis 2:12 dice el apóstol Juan, ok, ya aquí lo miramos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es descrito otra vez así. Y eso está hablando de el que puede herir, ¿sí? Con su palabra. Perdón porque no se lo mostré. Ahí está. La espada aguda de 2 filos, ese es Apocalipsis 1:12, verso 12. ¿Sí? Ahora el verso 16. Esto es cuando está hablando a las iglesias de Asia Menor. Entonces dice, por tanto, aquí verso 16, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces el símbolo de la espada en la boca del Señor Jesucristo
está hablando de pelea, está hablando de guerra, pero aquí está hablando de defender a su iglesia, ¿sí? De proteger a su iglesia, de cuidarla de los enemigos de la iglesia que están adentro de la iglesia, que tiene falsos hermanos, y afuera de la iglesia los que blasfeman en nombre del Señor y quieren atacar a su iglesia. Entonces eso es lo que indica la espada en la boca del Señor, que está dispuesto a defenderla, ¿sí? La defiende no exactitud, la palabra, viene esa palabra en mi mente, pero la palabra que estoy buscando es con eficacia. El Señor defiende a su iglesia con eficacia, porque Él tiene control, Él es juez, Él habla con soberanía, con autoridad, y no existe, lo que indica esto es que no existe enemigo que se pueda levantar contra la novia del Señor y que prevalezca contra ella. Así que si hay enemigos contra la iglesia del Señor, el Señor se va a encargar en el tiempo de Él. El Señor cobra venganza, Él es el que puede hacer eso. En Mateo 16, 18, Él le dijo a sus discípulos, le dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesucristo está hablando de una victoria absoluta de su parte defendiendo a su iglesia. Es su iglesia. Quiero hacer una pausa aquí hablando de la iglesia. Yo creo que los eventos que están sucediendo en el mundo, ahorita les digo la razón porque tienen que ver es con la iglesia. Tienen que ver es con la iglesia. Completamente lo creo, con la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor indica que el plan de Dios, el plan que Dios tiene es con la iglesia. Me dice, bueno, tengo un saludo, tenemos un saludo aquí, lo quiero mostrar, de Verónica Sarria, pero dice que no se puede encontrar en YouTube. Voy a ver si puedo hacer algo aquí mientras les sigo explicando lo que estoy diciendo. El plan de Dios en la tierra tiene que ver con la iglesia. Dios no tiene plan Dios no tiene plan en la tierra para nadie más que para la iglesia. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo es algo que tiene que ver con la iglesia. Mire, cuando estudiamos, bueno, no lo estudiamos, pero lo mencionamos, el libro de Daniel, cuando el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor ve la visión ve la visión de una estatua que tiene cabeza de oro, tiene el pecho de plata, después sigue bronce, después sigue hierro mezclado con barro. Está hablando de todos los imperios que existen que van a existir en toda la historia de la humanidad en la tierra. Y así el Señor muestra toda la historia de la humanidad, pero ¿cómo la está mostrando? La está mostrando en relación, con el pueblo de Israel, en relación con el pueblo de Israel. Ahora, para el pueblo de Israel hubo como una pausa, pero tenemos la iglesia que ha tomado ese lugar mientras que se cumple la plenitud de los gentiles y después entra Israel de nuevo. Entonces, tiene que ver con el plan de Dios, con la iglesia. Ya hice lo que podía hacer con lo de YouTube, ojalá salga, y si no, pues va a estar aquí en Facebook, ahí va a quedar. Yo creo que parece que ahí va a quedar grabado. Entonces, el Señor defiende a su iglesia con la espada que sale de su boca. Juan lo describe así, como el que tiene una espada en la boca. Entonces está hablando de el Señor en su gloria. Ya no es presentado como un cordero humilde, humillado y maltratado, y llevado a la cruz y muerto allí. Él está presentándolo como un Señor soberano, todopoderoso. Entonces, el Cristo glorioso se ve muy diferente que el Cristo que estaba aquí en la tierra. También la hermana Cristi Herrera dice que no se puede entrar en YouTube. Bueno, creo que no puedo hacer nada al respecto en este momento, pero vamos a continuar así. Gracias por decirme, pero vamos a dejarlo así para seguir cubriendo lo que vamos a ver. Entonces,
En el verso 16, lo que continúa de lo que estamos estudiando, vamos a movernos aquí al texto que tenemos aquí subrayado. Entonces ya vimos la mano, la boca, la aguda espada de dos filos. Ahora sigue su rostro. Aquí empieza a hablar de su rostro. Y dice que el rostro del Señor era como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Obviamente, si usted trata de admirar el sol, no lo puede ver, no puede sostener, se puede quedar ciego, le va a quemar todo lo que tiene adentro el ojo para que pueda ver, es muy sensible a la luz. Entonces, dice que el rostro del Señor era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Hay algunos textos que muestran por qué Juan está usando estos símbolos. Vamos a ver esos textos para que tratemos de entender por qué está usando esos textos en relación con el rostro del Señor. Mateo 17:2, en la transfiguración del Señor Jesucristo, dice, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces lo que dice allí es que Jesucristo en la transfiguración, en Mateo 17:2, está dejando ver su gloria por un momento. Deja ver su gloria y así se ve él. Juan en Apocalipsis, cuando está escribiendo al Señor, lo está describiendo en su gloria. Ya la gloria del Señor no está cubierta, ya no está cubierta. Aun cuando Jesucristo resucitó con su cuerpo glorificado, su gloria seguía cubierta. Ellos no vieron toda la gloria del Señor Jesucristo cuando Él asciende a la diestra de Dios Padre. Entonces es cuando tiene toda su gloria. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no se ve como la persona que se veía aquí en la tierra. Tiene ese mismo cuerpo humano, pero está en toda su gloria, ¿sí? En toda su gloria. Y Juan vio esa gloria en Mateo 17:2. Y 60 años después, cuando escribe este libro, está viendo la gloria del Señor de nuevo. Algo importante para entender aquí del texto, cuando Juan describe la gloria del Señor, cuando Juan está haciendo toda esta descripción del Señor, acordémonos que él voltea para ver de quién es la voz que está escuchando. Ve los 7 candelabros y en medio de los candelabros ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y solamente puede usar el término uno semejante al Hijo del Hombre porque está hablando de su gloria. Pasan todos estos versos que nosotros los leemos, donde Él da toda la descripción del Señor. El Señor le permite que Él pueda dar esa descripción. Y cuando llegamos al final del capítulo 1, sigue hablando de la gloria del Señor. Dice que cae como muerto en el verso 17. Es un lapso de tiempo bastante corto el que está sucediendo aquí. Nomás que nosotros vemos verso por verso, nos ha tomado más de una semana hacer esto. Entonces pareciera como que vio al Señor y después pasó mucho tiempo y después cae a sus pies. No, no es así, es algo seguido lo que está sucediendo allí con el encuentro que tiene Juan con el Señor Jesucristo y la descripción que da de él. Entonces el Señor muestra su gloria por medio de su iglesia y la manifiesta a todo el mundo. De nuevo, el plan de Dios en la tierra es con la iglesia. Los hechos que están sucediendo tienen todos que ver con la iglesia. De alguna manera la iglesia debe responder a lo que está pasando para manifestar la gloria del Señor. Entonces la iglesia no puede acomodarse al mundo, no puede empezar a pensar como el mundo piensa. No puede llegar a creer que depende de un político corrupto que le diga cómo puede adorar a Dios. No puede aceptar eso. La iglesia necesita resistir eso con oración. Claro, hay una obediencia que la iglesia debe mostrar hasta cierto punto, porque queremos el bien de todas las personas alrededor nuestro. No es como que no nos importa. Creo que a los que más nos importa es a nosotros, porque ¿quién ora por la salvación de todos ellos? Pero le servimos a Dios, no a ningún hombre. Entonces, eventualmente, si el gobierno se sigue metiendo, queriéndole decir a la iglesia lo que tiene que hacer,
La iglesia no debe obedecer eso, debe confiar que el Señor la va a defender, debe confiar que es del Señor, debe confiar que así como Juan vio al Cristo glorioso, como lo está describiendo aquí en este momento, en esta escritura, así es Él. No es algo histórico que quedó guardado en un libro, este es el Cristo verdadero, el Cristo que vive y reina, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Señor Jesucristo. Entonces debemos confiar en Él. Quiero responder a los comentarios, Verónica Jiménez. Perdónenme que no está en YouTube. No entiendo qué pasó con el programa. Lo dejé listo desde el sábado. El sábado estuve arreglando todos los settings para dejarlo listo. Debería estar saliendo, pero algo está mal con la cuenta de YouTube. No sé qué es. No tengo control sobre eso. Ahora me toca tratar de nuevo mañana. Y si lo que sí voy a hacer es esto, voy a buscar el video en YouTube y en Facebook, y lo voy a subir a YouTube para que quede más tarde allí. Entonces va a tocar de manera diferida. Pero bueno, Dios sabe cómo debemos hacerlo. Todo está en el control del Señor. Entonces, Juan da la descripción del Señor Jesucristo. Para concluir aquí lo que cubrimos hasta el verso 16. Lo muestra como, déjenme les comparto quiero que vean esto, estas son mis notas. Sí, creo que lo puedo, ok, sí, ahí está. Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, Juan presenta al Señor Jesucristo como el juez de los impíos, el que consuela a los justos perseguidos. Su alta dignidad es presentada en rango que lo caracteriza como el que puede ejecutar su ira divina, su persistencia con Dios el Padre, su omnisciencia al ver todas las cosas y así poder ejecutar juicio justo, la libertad, como se mueve en medio de las iglesias imponiendo un estándar de pureza y santidad. Sexto, muestra la autoridad del Señor, su control sobre los 7 mensajeros que representan los que hablan a las 7 iglesias. Séptimo, su poderío para vencer a todos sus enemigos y pronunciar juicio en su contra. Y octavo, su regreso a la tierra para establecer su gobierno sobre todas las naciones. Mirando esta lista, la pregunta que podemos hacer es, ¿podemos confiar en Cristo Jesús? ¿Podemos confiar en lo que la Biblia nos dice de quién es Él y cómo es Él? Yo creo que sí podemos confiar. Yo creo que debemos confiar. Por eso insisto, no pensemos como el mundo piensa. No hagamos como el mundo está haciendo. No esperemos que el mundo nos diga cómo adorar a nuestro Dios. No, Él es todopoderoso. Él va a proteger a su iglesia. Tal vez haya un precio que pagar eventualmente cuando las cosas se pongan difíciles. Dios sabe, no tenemos que provocar nada. No, tenemos que obedecer al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, obedecer al Señor. Entonces les animo. Yo creo que este estudio debe a todos animarnos para confiar en nuestro Señor. ¿Sí? Es lo que debemos hacer. Entonces, continuemos con el verso 17. Vamos a continuar con el verso 17. Y dice el apóstol Juan, vamos a poner el texto aquí en el verso 17. Lo preparo y lo vamos a ver juntos ahorita, en un segundo. Aquí está hablando de cuando Juan ve al Señor, la reacción que él tiene al ver al Señor. ¿Sí? Bueno, tendríamos que ver entonces. Ok, estoy mirando mis notas aquí para mostrárselas a ustedes, pero quiero estar seguro que pueden ver. Ok, ya lo puse ahí, lo vamos a ver aquí. Dice en el verso 17, cuando le vi, caí como muerto. Cuando le vi, caí como muerto. Esto es lo que sucede con Juan cuando ve al Señor. Es bien importante este verso, esta línea que tenemos aquí es súper importante cuando dice caí como muerto. La razón es porque Juan conocía muy bien al Señor Jesucristo.
Juan es presentado como el siervo, el discípulo que Jesús amaba. Y dice que cuando lo vio cayó como muerto. Acuérdese, él vio los candelabros, después vio al que andaba en medio de los candelabros. Da esa descripción del Señor exacta, que el Espíritu le ayuda a recordarla cuando la escribe. Y cuando lo vio fue el verso que vimos arriba, cayó como muerto. La reacción que tuvo Juan fue caer al suelo, rostro en tierra, como muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Juan cae como muerto si el Señor le está hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que sucede es que la santidad de Dios es insoportable para un ser humano. Es insoportable para un ser humano. Una persona que ve a Dios en toda su santidad va a caer como muerto. Produce temblor, produce terror en las personas. Pero diríamos, ¿por qué si Dios es amoroso? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué pensar, por qué Juan cae como muerto? ¿Y por qué pensar que una persona que se acerca y pudiera ver la santidad de Dios, le va a suceder eso? Porque la santidad de Dios es suprema y nosotros, los seres humanos, Juan, el apóstol Juan, en la condición como él se encuentra, cuando ve la santidad de Dios, ve reflejado su pecado, ve reflejado lo insignificante que él es, lo poco que él es ante la gloria del Señor. Esto es importantísima, esta línea, porque está haciendo una distinción marcada entre Dios y Juan. El ser humano, Dios no es como el ser humano y nos puede ayudar para entender que cuando hablamos de Dios a veces queremos como atribuirle cosas a Dios que son humanas. La Biblia usa antropomorfias, es términos que son parecidos a los humanos para poder entender al Señor. Pero Él no es como nosotros, Dios no es como nosotros. La santidad de Dios es puesta por su propio estándar. Porque Dios es santo, santo, santo. Él no depende de ningún estándar externo. Pues todo lo hizo Él mismo y lo hizo para Él, para su gloria y para su honra. ¿Por qué? Porque Él es santo, por eso pudo hacer las cosas así. Y no hay nada de lo que Dios haya hecho, nada que no haya sido hecho para su propia gloria. Entonces la razón por la que Juan cae como muerto a los pies del Señor tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Cómo probamos esto? Acuérdese, la Biblia interpreta la Biblia. Vamos a Éxodo 3, versos 4 al 6. Éxodo 3, versos 4 al 6. Y ahí vamos a mirar un texto donde Dios se aparece a Moisés. Éxodo 3, verso 4. Dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, está la parte que nos interesa aquí para mirar por qué Juan reaccionó así en Apocalipsis. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Estos textos, junto con el que estamos leyendo en Apocalipsis 1:17, nos ayuda también a entender el por qué Jesucristo dejó su gloria. Bueno, no dejó su gloria, cubrió su gloria, se hizo hombre, porque era imposible ver a Dios. No se puede ver a Dios y estar con vida. Entonces Él se hizo hombre para mostrarse a la humanidad y para traer la humanidad hacia sí. Imagínense esto, Jesucristo es Dios, toda esta gloria. Moisés cuando está viendo a Dios y siente ese temor, ¿sabe a quién está viendo? Dice la palabra que está viendo a Jehová, el Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe quién es Jehová en el Antiguo Testamento? Es el Señor Jesucristo. Jesucristo se describe a sí mismo con los atributos de Dios. Entonces, cuando la gente veía a Jesucristo, su gloria estaba tapada por su humanidad.
Y es tanto el atrevimiento del ser humano en su maldad que escupieron al Señor en su rostro, que lo abofetearon, que lo insultaron, que blasfemaron al Señor. Es increíble pensar en lo profundo del pecado de la humanidad, lo pecaminoso que somos y lo santo que Dios es. Si viéramos la santidad de Dios, como a Moisés está expuesto ahí, tiene temor, no quiere ver el rostro del Señor, como Juan, cuando ve a Cristo glorificado, cae como muerto. Nosotros caeríamos como muertos, no pudiéramos soportar ver la gloria del Señor. Y eso debe ayudarnos a considerar el hecho de que podemos ir en oración al Señor. Él nos invita a su presencia. ¿Qué hay en nosotros que nos califique para ir delante de Dios? Es Cristo Jesús. Por eso Pablo en las epístolas constantemente habla en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Poniéndome o vistiéndome de Cristo. Ir a orar como en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros solos no podemos presentarnos ante Dios. Necesitamos de Cristo. Y Jesucristo aquí está manifestando su gloria a Juan, y Juan cae como muerto. Cae como muerto. En Jueces hay una experiencia de Gedeón. Cuando ve al Señor, piensa que se va a morir. Y la Biblia afirma, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién tiene la santidad de Dios? Aunque Dios dice que ese es el estándar para que vivamos. En Job 42, después de que Dios le habla en los capítulos 38 al 41 acerca de su creación, le dice a Job, ¿quién eres tú, Job? ¿Dónde estabas tú cuando organicé las estrellas en su lugar? Y Job responde, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Queda maravillado. Isaías 6 es un texto precioso, libro de lo que dice Isaías en el capítulo 6, cuando habla del encuentro de Isaías con Dios. Mire, lo voy a mostrar para que miremos esa parte. En el año de la muerte, aquí está hablando de rey Uzías, que murió. Entonces, Isaías va al templo, va buscando a Dios, porque el rey Uzías fue un buen rey, pero hizo algo muy malo, que quiso tomar el lugar de los sacerdotes y obviamente murió. Por eso nadie puede usurpar el lugar que Dios le da a otro, porque termina en la muerte en realidad. Entonces describe lo que vio a los serafines, el templo. El año de la muerte vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías entra al templo y ve así al Señor y empieza a describirlo. Y escucha cómo los ángeles están cantando santo, santo, santo. Lo que prevalece más notablemente en la adoración que el Señor recibe aquí es su santidad. Es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos, todo está como en un terremoto en ese momento, de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, algo que Isaías nunca había experimentado. Entonces dije, mire lo que dice Isaías, la reacción de él, ay de mí. En inglés se usa la palabra woe. Woe quiere decir como I'm undone, como estoy desbaratado, estoy deshecho o estoy desintegrado. Esa es la sensación de Isaías frente a la santidad del Señor. Y dice, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías piensa que se va a morir en ese momento. La palabra habla de tenerle temor a Dios, porque es un terror estar en su presencia si no estuviéramos en Cristo Jesús. Ahora, Juan tiene un encuentro con Cristo Jesús. Juan es el discípulo amado, el que recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena, así dice la palabra. Él mismo se describe como el discípulo que Cristo amaba cuando escribe los evangelios. Juan anduvo con el Señor 3 años, conoció de cerca al Señor, pero cuando ve al Cristo glorificado, cae como muerto. A mí me
no puedo decir que me fascina, más bien me impresiona de una manera súper negativa cuando falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros asumen y según ellos dicen que vieron al Señor y le hablaron y que Cristo le dijo, ve y diles a ellos. Son unos mentirosos, porque si de veras hubieran visto al Señor, por lo pecadores precisamente que ellos son, estuvieran deshechos, estuvieran muertos ya. Yo creo que vieron algo más y piensan que vieron a Cristo porque no lo conocen. Entonces describen otra cosa, pero Juan ve al Señor Jesucristo y cae como muerto. Daniel ve al Señor Jesucristo, se llena de terror, dice en el capítulo 8 y capítulo 10 de Daniel. Ezequiel dice que Ezequiel vio al Señor y se llenó de terror también. Cayó con su rostro frente a tierra. Yo no sé dónde sacan que las personas cuando tienen una experiencia con el Señor caen de espaldas, cuando la Biblia jamás habla de eso. Habla de un caer de frente al Señor como muertos. ¿Saben quiénes han caído de espaldas frente a la presencia del Señor? En Hechos 5 dice que Ananías y Zafira, ¡pum!, de espaldas. ¿Por qué? Porque los mató. ¿Por qué? Porque estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Pero los que caen porque le adoran a Él, caen de frente. Yo no estoy diciendo que usted se tire de frente para decir, ahora estoy adorando a Dios. Estoy hablando de lo que el texto está describiendo aquí, de la experiencia que tiene el apóstol Juan con el Señor Jesucristo. En Mateo 17, cuando Jesucristo muestra su gloria en la transfiguración, sus discípulos se postran con rostro en tierra, con rostro en tierra. Y el Señor los toca porque ellos están llenos de temor, están llenos de temor. Entonces, la causa de la reacción de Juan cuando dice caí como muerto a los pies del Señor es la santidad de Dios. El hombre frente a la santidad de Dios ve sus propias obras como trapos de inmundicia. Es confrontado con lo más profundo de su ser y ve su necesidad total de la misericordia del Señor. Por eso el hombre no demanda nada de Dios. No declara, no dice declaramos. Eso es una ofensa, es blasfemia hablar así. El hombre va delante de Dios buscando por la misericordia del Señor. ¿Cómo es que podemos acercarnos a Dios si no es por su propia misericordia? El encuentro de Juan con Jesús muestra su condición espiritual, que es la de un hijo de Dios, uno que ama a Dios, que tiene temor del Señor, que se maravilla al ser expuesto a la santidad del Señor. Y la reacción es pensar que va a morir por haber visto al Señor. Y lo segundo es lo indigno que se siente al estar en la presencia del Señor. Por eso lo vimos en el verso 9 antes, cuando Juan se presenta, nos dice Juan el apóstol, nos dice Juan el que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, dice simplemente yo, Juan. ¿Qué más puede decir? ¿Qué más tiene Juan? Dios quiso usarlo a él, un hombre fiel, pero en realidad el único merecedor de honra y de gloria es el Señor Jesucristo. Y una pregunta que muchos que sirven al Señor con fidelidad se hacen es, Señor, ¿por qué yo? Porque el que le sirve al Señor, porque el que es fiel, el que busca al Señor de todo corazón, se acerca a Él. Y entre más lo conoce, más se da cuenta que dice, ¿por qué yo? O sea, ¿yo en qué manera califico para hacer lo que Dios me está pidiendo que haga? ¿Por qué yo? Y siempre la respuesta es por la misericordia del Señor. Y esa misericordia del Señor es posible por Cristo Jesús. Entonces Juan no está hablando por su sabiduría, por su sagacidad, por su inteligencia. Él está haciéndolo porque a Dios le pareció escogerlo a él. ¿Sí? Un hombre muy sufrido. Entonces en el verso 17 está impactado por lo que ve del Señor y cae al suelo completamente paralizado y queda como muerto. Y dice el texto, vamos a regresar aquí al texto, ya estamos para terminar esta porción. Bueno, vamos a mirar aquí. Ese es, bueno, sí. Porque no, es que estamos en el capítulo 2, perdón. Necesitamos ir al capítulo 1. Ok. Entonces,
en el verso 17 vimos que él cayó, aquí está en la parte de abajo. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso, déjenme, me quito yo de aquí para que puedan ver, ok. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Quiere decir que Juan está lleno de temor allí. El Señor está diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Okay, entonces Jesucristo le da paz a Juan y prácticamente le ordena no temas. Acuérdese cómo es la voz del Señor, del Cristo glorificado. Es como torrentes de agua. Está hablando con esa autoridad y le dice no temas. Lo toca en el hombro, le dice no temas. Y Juan en ese momento se llena de paz porque cuando Cristo dice algo inmediatamente eso se cumple. Entonces, mañana vamos a seguir con los otros detalles donde Jesucristo mismo está diciendo quién es Él. Y saludos de don Fabio Sarria, qué bueno que se conectó. Entonces así quedamos. Voy a buscar el video como les prometí en Facebook para subirlo a YouTube y mirar qué pasó porque YouTube no se pudo transmitir allá. Esto es lo que dice Dios aquí en Apocalipsis capítulo 1. Es una porción la que vimos hoy que debe fortalecer mucho, mucho la fe del creyente. Esto es esencial en la vida del creyente, lo que hemos visto hoy, para seguir confiando en Él y no doblarnos ante lo que el mundo quiere imponer sobre la iglesia. No debemos resistir eso y agradar mejor al Señor. No debemos provocar nada por provocar algo, pero nuestro enfoque es Cristo Jesús. Él nos va a ayudar. Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 5 de la tarde, Dios mediante.